Ahora no está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy la doctora Paola Mesa y esta vez vamos a hablar sobre higiene ocupacional. Es un gusto para mí estar con ustedes, así que vamos a proceder a ver las diapositivas. El tema de hoy es un poco extenso. He tratado de desglosarlo como para que puedan ustedes tener una opción más didáctica de engranar los detalles de la exposición, así que vamos a hacerle esto algo simpático. Unos 40 minutos de atención y vamos a andar. ¿Listos? Muy bien. Hablamos hoy, como les mencionaba, de higiene ocupacional y vamos a reconocer algunos agentes físicos, químicos y naturalmente vamos a mencionar los biológicos. Como ya habíamos visto en alguna de las reuniones anteriores, hemos hablado sobre un agente físico en específico que es el ruido, ¿cierto? Muy bien. Cuando hablamos de higiene ocupacional, tenemos que recordar que hay una Asociación Internacional de Higiene Ocupacional en la cual el proceso de vigilancia y observación de la realidad o del ambiente en el que se desarrollan los trabajos tiene un ciclo de reevaluación. Es decir, se evalúa el contaminante, se identifica, se mide, se valora, se asegura, se hace un control, se corrige en base a ese control y nuevamente el ciclo vuelve a empezar. Pero para esto vamos a definir qué cosa es higiene ocupacional. Higiene ocupacional, entonces, es una ciencia, por lo que ya hemos mencionado, en la cual nos vamos a anticipar a los peligros o a los agentes que van a estar en el medio ambiente y que puedan afectar la realización de la labor en sí. Entonces, es una ciencia de anticipación porque vas a prever que algo vaya a suceder, de reconocimiento e identificación, porque vas a identificar qué cosas o qué agentes pueden estar en el medio, y vas a evaluar cuánto pueden afectar a los actores que vienen a ser las personas que laboran dentro del medio, y que van a estar expuestas a los riesgos y a las condiciones que puedan resultar perjudiciales o afectar el ambiente laboral o al trabajador, y te va a permitir desarrollar estrategias de prevención para proteger al trabajador, para promover su salud, para ver que si el trabajador está bien y mantiene su salud, entonces va a ser un miembro saludable de la sociedad y por ende, si es que el medio ambiente laboral es un ambiente sano y seguro, no se va a ver afectado el medio ambiente en general. ¿Listo? Ahora, el campo de acción de la higiene ocupacional está visualizar o prever los que son los peligros ocupacionales. Para esto, entonces, tenemos que visualizar lo que pueden ocasionarnos los agentes que están en ese medio ambiente, como son enfermedades, o puede ser que nos generen accidentes, o puede ser que nos generen algunos cambios o lesiones que no precisamente estén vinculados a la acción de la labor, pero que estén relacionados a ella. Entonces, la higiene ocupacional lo que va a hacer es gestionar esos agentes para prevenir que se produzcan estas afectaciones sobre el trabajador. Como ustedes saben, en toda empresa siempre hay una parte de salud ocupacional y de un ingeniero higienista, por lo general. Se dirán que son duplicidad de acciones, pero no. En realidad son dos percepciones sobre un mismo panorama. En realidad, el medio laboral en el que se desenvuelve y se desarrolla la actividad laboral puede ser un medio en el que se presenten agentes, como lo ven allí, y en el que el huésped o trabajador va a desarrollar su actividad laboral. Pero la condición de salud del huésped, que el huésped tenga algunas condiciones de salud predeterminadas, como enfermedades crónicas o como condiciones de talla o condiciones físicas que son inherentes al huésped, o sea, al trabajador, frente a estos agentes van a reaccionar de alguna manera distinta y el higienista lo que va a ver es que esos agentes en el medio pueden variar la condición de trabajo haciendo un medio contaminado o higiénico, como se llama. Esta interacción
el medio, que puede ser higiénico o contaminado, y un huésped sano o un huésped enfermo, va a determinar el estado de salud. Pero veamos que la perspectiva del higienista es más actuar sobre el medio y sobre los agentes, mientras que la acción de un médico ocupacional o la acción del médico es trabajar sobre el paciente y prevenir a nivel del trabajador, de la persona, porque el propósito del médico es definitivamente la persona. Muy importante para higiene ocupacional es definir conceptos. Ya hemos hablado de lo que es el concepto de higiene ocupacional, el campo de acción del higienista, el del médico ocupacional, y creo que ya lo tenemos bastante claro. Entonces, ahora empecemos a hablar sobre las patologías que causan los agentes sobre las personas. Enfermedad profesional. Por definición, es una enfermedad que resulta de la exposición al factor de riesgo específico que hay en el medio y que está relacionado a la realización o ejecución del trabajo. Como ustedes pueden ver en la lámina, espero que mi rostro no esté interrumpiendo la visión. Como pueden ver en la lámina, he consignado la digitación sobre un teclado de computadora, pero ustedes pueden ver y asumir, se ve la flexura del codo, no está a 90 grados, por lo tanto hay una tensión en la parte del antebrazo y una hiperextensión para alcanzar el teclado, lo que a la larga puede generar, como pueden ver en la imagen de abajo, una tensión en la cara palmar de lo que es el nervio mediano y puede determinar esto en una lesión del túnel carpiano, síndrome del túnel carpiano. ¿Por qué? Porque esta hiperextensión va permanentemente a rozar lo que son los nervios, la inervación de la mano, de los flexores tanto y de los extensores por fuera, de tal modo de que en esta vaina capsular facial que recubre el trayecto de los nervios, se va a producir una permanente irritación. Y como pueden apreciar en la lámina, esa irritación constante va a degenerar en el nervio la formación de nódulos. Estos nódulos, al impedir y rasgar al momento de la extensión y flexión dentro de la vaina, irritan toda la zona, generando una mayor inflamación y una mayor dificultad a la movilización, de tal modo que hay aumento del dolor, aumento de los signos de inflamatorios como son el enrojecimiento, el dolor, el ardor y el aumento de temperatura y naturalmente la limitación funcional de la mano a consecuencia. ¿Listo? Entonces hablamos que una enfermedad profesional, por definición, es el resultado de la exposición a un agente. En este caso, la secretaria, su trabajo es digitar. Pero, ¿qué pasaría? Vamos a irnos para acá. ¿Qué pasaría en caso de una enfermedad ocupacional? Que por definición es una pérdida de la salud a nivel orgánico, obviamente somos seres orgánicos, que tenga origen en una condición ambiental. Pongámonos en la situación de la secretaria que hemos estado viendo. Ya tiene una lesión del túnel carpiano porque es su agente, ¿ya? Ahora vamos a someterla a una silla y a un escritorio que no están a la altura. Entonces, puede ser que su silla sea ergonómica o no, pero la silla, si no la pone a una altura, va a generar dolor lumbar. Y no precisamente esa va a ser una enfermedad profesional, sino va a ser una enfermedad ocupacional, inherente al entorno del ambiente, pero no directamente por la actividad laboral, sino por el entorno. Así también entendamos lo que vienen a ser los riesgos psicosociales. Cuando nosotros hablamos del bullying laboral, de la presión laboral, hemos hablado de lo desergonómico. Quizás si es que hablamos de que esta secretaria es una recepcionista en un centro de salud a la que llegan muchos pacientes, también puede estar expuesta a riesgo biológico, ¿ya? Que no necesariamente es propio de su acción, que es digitar e ingresar datos, pero sí hay un ambiente contaminado, entonces también habría un riesgo biológico, un riesgo químico, si es que está en un ambiente donde se trabaja con químicos físicos, si es que hay luz o si es que hay calores que puedan estar perturbando su actividad.
Las enfermedades profesionales nosotros las tenemos determinadas en la norma técnica de salud, que es la 068 del MINSA. Esa norma técnica fue aprobada por la resolución ministerial 480 del 2010. Desde entonces ya se tiene un listado de cuáles enfermedades son consideradas específicamente profesionales, es decir, inherentes a la actividad laboral, y esta lista de esta norma técnica de salud ha quedado abierta para que si en algún momento nosotros tenemos a desarrollar una actividad y llegamos a comprobar que esta actividad laboral determina el desarrollo de alguna enfermedad profesional directamente, pueda ser añadida. ¿Ya? Entonces, recordemos esta norma. La norma técnica de salud es una norma técnica de salud que establece el listado de enfermedades profesionales. ¿Y qué habíamos dicho de las enfermedades profesionales? Que son las inherentes a la gente del desarrollo de la actividad laboral. Bueno, ya habíamos visto la enfermedad ocupacional, el listado de las enfermedades y ahora vamos a ver la normatividad de la higiene ocupacional. Para tener una idea global, el Decreto Supremo 024-215, aquí en Minas, define que la gestión de la higiene ocupacional debe incluir la identificación de peligros, la evaluación de los riesgos que afectan la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores en sus puestos de trabajo. Entonces, identifico peligros y evalúo riesgos. Recordamos un hiper, ¿no? Controlamos los riesgos relacionados a la exposición, evaluando cuánta va a ser la exposición del trabajador cuando esto se pueda aplicar. Y tenemos que evaluar como medida de control la introducción de prácticas y procedimientos seguros y saludables a nivel de la ejecución del trabajo. Si nosotros tenemos en cuenta estos 3 puntos de gestión de higiene ocupacional y no solamente los recluimos a la actividad minera, vamos a poder trasladarlos a cualquier otro tipo de actividad. Nosotros vamos a ver en cualquier actividad. Volvamos al ejemplo de la secretaria. A la evaluación de riesgos que afectan la seguridad de la secretaria, la salud, su condición en paralelo, individualmente como persona, qué enfermedades padece, cómo la afecta el desarrollo de su actividad laboral y cómo está el ambiente. ¿Qué control de riesgos habría que hacer en el caso de la secretaria? Pues el primer agente que tendríamos allí que corregir primero su riesgo disergonómico, una silla, posicionar que el ángulo del brazo esté a 90 grados, que no haya tensión en la extensión de las muñecas, para que si esta persona, especulando, a ver, pongámonos en el caso, una mujer que tiene antecedente de artritis reumatoidea o enfermedades inflamatorias de las articulaciones grandes como pequeñas. No nos vayamos a más especificaciones diagnósticas. Pero en esta posición de digitar en una hiperextensión, lo que va a producir es una irritación articular a mayor velocidad que la que nos pueda producir a una persona que no. Entonces vamos a acentuar el riesgo de que desarrolle una enfermedad que pueda ser de tipo profesional. Y en el caso de que esté sentada en una silla que no sea la apropiada y que trabaje unas 8 o 10 horas diarias, probablemente también degeneren trastornos lumbares o de cualquier otro trastorno de columna, caderas o rodillas por, por la posición en la que se encuentra. Entonces ya tendríamos enfermedades ocupacionales, enfermedades profesionales, solamente evaluando, y el control al que estaríamos ejecutando sobre la secretaria sería la corrección de los errores que hay en su puesto de trabajo. Habríamos de hacer una evaluación de la intensidad de dolor, molestias o problemas que presente en los cambios efectuados en su puesto de trabajo para hacer de su puesto de trabajo un puesto de trabajo seguro y más saludable. ¿Cómo lo podemos medir? Viendo si la señora salía unas 3 veces por mes para consulta por presencia de dolor o tenía presencia de licencias y en el lapso del tiempo estos
licencias se van espaciando o va disminuyendo el número de consultas, tenemos un método de comprobación o verificación de que nuestros cambios están siendo positivos. ¿Es muy importante el marco legal para lo que es higiene ocupacional? Sí, porque el marco legal nos norma las pautas para que cualquier trabajo que vayamos a hacer, lo vayamos a hacer con la tranquilidad de que, si bien todo trabajo va a presentar cierto riesgo, a pesar de ese riesgo, el diseño de nuestro puesto de trabajo y la ejecución del trabajo va a ser de una manera segura. Cuando nosotros hablamos a nivel Perú, nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es la 29783, que ya tiene sus añitos, y posteriormente ha sido modificado por la ley número 30222. Recordemos que una ley solamente puede ser modificada por otra ley, por una norma de igual envergadura. Entonces, actualmente tenemos la 29783 con algunas modificaciones de la 30222. Ahora, la 29783, para su ejecución, que era una idea global de lo que es la Ley de Seguridad y Salud y de Trabajo, se diseñó el reglamento de esta ley. Y este reglamento de ley se culminó en el año 2012. Y este reglamento entró en vigencia a través del Decreto Supremo 005 del 2012. Entonces, tiene más o menos al 2024 12 años de vigencia y estamos en ejecución. Estas nos dan las pautas generales. Para lo que es higiene ocupacional y la exposición a agentes, es importante saber que hay valores límites permitidos de los agentes a los que vamos a estar expuestos en un ambiente de trabajo. Y entre las agentes que estamos expuestos tenemos los riesgos disergonómicos. La resolución ministerial 375 es la que nos norma la evaluación del riesgo disernómico en los puestos de labor. Mientras que el Decreto Supremo 015 del 2005, imagínense, anterior al Reglamento de Seguridad, ya nos daba los límites de permisibilidad de exposición a agentes químicos en el trabajo. Ustedes dirán, ¿por qué ese desfase? Ese desfase se da porque cuando se crearon los ISOs, que son las cualificaciones de calidad, principalmente las grandes compañías resultaban ser las empresas mineras y que tenían la finalidad de crear todo lo que son em, calificaciones de calidad, tenían que tener sus riesgos de exposición controlados de todo lo que eran químicos, vapores y todas las cosas que utilizaban, que podían ser negativas para el medio ambiente. Entonces, al crearse una norma internacional, lo más lógico era que se fueran adaptando a nivel nacional reglamentos y en tanto salían las leyes que iban a ir normando y que por lo pronto primero se dio como origen en minería y que luego condicionado a que en las otras ramas laborales vayan ejecutándose. Ahora, a nivel de lo que son agentes químicos específicamente, hay una norma ACGIH del 2018 que es la que permite o nos da pautas de lo que es la concentración que podemos considerar permisible o inocua para utilizar no dañina en un lapso de 8 horas diarias y 40 horas a la semana de determinados contaminantes químicos. Es decir, por ejemplo, para hacer un burro ejemplo, ¿no? Acetona. Las personas que trabajan haciendo uñas. Ya que soy niña, hablo de las uñas. Entonces, si yo voy a estar expuesta, ¿a qué concentración de acetona puedo trabajar? Expuesta, la acetona se evapora, está ahí volátil en el ambiente de trabajo. ¿Qué concentración de acetona resultaría perjudicial para trabajar 8 horas haciendo este trabajo de manicura sin que yo me afecte a nivel de salud? Entonces, esta norma me da las concentraciones, ya no de acetona, sino de cualquier otro tipo de químico, y es un parámetro sobre el cual actualmente todas las normas
internas del país y de cualquier otro país, pues también tienen como referencia porque esta es una norma internacional. Casi todos, en todos los países, se trabaja primero en función a la adecuación de nuestros parámetros a parámetros estandarizados internacionales que nos dan las calificaciones de lo que es calidad, o sea, los ISOs. ¿Listo? Entonces, por eso es indispensable. Cuando hablamos de disciplinas básicas de prevención de los riesgos laborales, tenemos que hablar de higiene ocupacional, de ergonomía, de medicina ocupacional o medicina del trabajo y de seguridad industrial. Todas estas disciplinas van a conformar lo que actualmente se conoce como higiene industrial, pero cada una de estas disciplinas aporta una visión y una perspectiva para lo que es la higiene industrial. La seguridad industrial, como dice aquí la diapositiva, tiene como finalidad el evitar o eliminar el riesgo que pueda ocurrir, la ocurrencia de accidentes. Y claro, si es que va a suceder un accidente que se da, va a volver a evaluarlo para eliminar el causal. Eso es lo que ve la seguridad industrial. El objetivo es evitar, por sobre todas las cosas, o eliminar un riesgo que pueda conducir a una ocurrencia de accidente. Mientras que, como vimos hace poco en una lámina, la medicina ocupacional del trabajo se enfoca en el trabajador y ve el estado de salud del trabajador y cómo podría ser afectado negativamente su estado de salud en las condiciones que tenga en su puesto de trabajo. La ergonomía, ya vimos que era el adaptar el trabajo a las condiciones y capacidades o limitaciones de nuestro trabajador, acordémonos, y que el propósito de la ergonomía fundamental era evitar los trastornos musculoesqueléticos. Ujú. La psicosociología también tiene que ver, y va de la mano también en esta área con la economía, porque es una evaluación del ambiente, pero a nivel mental, que favorece el desarrollo de la actividad productiva, la actividad laboral de los trabajadores de una manera saludable y sin mayor presión. En cuanto a higiene ocupacional, que es el tema que nos atañe hoy, entonces son técnicas de identificación, evaluación y control de esos peligros que pueden causar enfermedades profesionales, daños ambientales al trabajador que puedan repercutir en la comunidad. ¿Listo? Ahora, si sumamos estas cuatro visiones, estas cuatro perspectivas, vamos a tener algo que es una carrera actual y que es la higiene industrial, que es la disciplina que va a aprovecharse de las otras ciencias que ya hemos revisado, esas visiones que ya hemos revisado, para controlar los agentes químicos, físicos y biológicos dentro del ambiente laboral. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer que éste permita desarrollar la actividad laboral de una forma más segura. Ahora vamos a definir con el agente ocupacional. El agente, el agente ocupacional es un elemento que puede ser físico, químico, o también puede ser un organismo biológico que circunstancialmente se va a ubicar dentro del ambiente donde se va a desarrollar la labor y que en la interacción con el trabajador, dependiendo de características inherentes del trabajador, puede o no favorecer el desarrollo de enfermedades ocupacionales, per se o por las condiciones del trabajador. Como ya habíamos visto en una charla anterior, hemos hablado del ruido como un agente físico. No lo olviden, lo estamos mencionando nuevamente. Entonces, los agentes ocupacionales los podemos calificar o agrupar en agentes químicos, en agentes físicos, en agentes biológicos. Los agentes químicos, por lo general, son materiales que en sus diferentes estados van a podernos afectar. Los agentes físicos
son situaciones de energía o también elementos como el sonido, que ya dijimos el ruido, que también nos puede afectar, y los biológicos son organismos vivos que al entrar en contacto con nosotros se valen de nosotros y nos colonizan o a través de nosotros tienen una forma de reaccionar su ciclo de vida y proseguir y nos pueden afectar o indirectamente solamente el hecho de tangencialmente estar en contacto con nosotros pueden afectar nuestra salud. También hay factores de riesgo, el riesgo económico y el riesgo psicosocial, como habíamos mencionado en una lámina anterior. ¿Cómo trabaja entonces con estos agentes la higiene ocupacional? La higiene ocupacional, para desarrollar su acción de prevención, lo que va a hacer es desarrollar unas fases. Una fase que es la anticipación, otra fase que es el reconocimiento, una tercera que es la de evaluación y una última que es la de control. En la anticipación, lo que se va a prever es el estudio de la situación. Generalmente esto se hace a partir del diseño. Desde el diseño del puesto de trabajo uno puede anticipar por medio de un análisis concienzudo de la actividad que se va a desarrollar y con la suficiente imaginación e identificación de los agentes que puedan generarse en el ambiente de trabajo, se puede hacer un análisis, identificación y un estudio de las situaciones que puedan producir o poner en riesgo la salud antes de la implementación del proceso, de tal modo que al momento de implementarlo, con esta anticipación, yo pueda tener mecanismos de control. Recuerden que cuando hablamos del ruido, decíamos que el ruido lo podíamos controlar desde la fuente. Mira, cuando hablamos de anticipación, es que desde que yo estoy diseñando un puesto de trabajo en el que uno de las partes del sistema de producción va a producir ruido y yo sé que ese ruido va a ser más o menos intenso, en mi diseño de maqueta de mi puesto de trabajo, pues yo tengo que considerar la posibilidad de colocar mecanismos de control. Esta es la anticipación. Cuando hablamos ya del reconocimiento, es que una vez ya ejecutado un proyecto, mi fábrica, por decirlo así, voy a reconocer en los puestos de trabajo que ya están ubicados los riesgos potenciales que puedan ser toxicidad, peligros que puedan existir en cada puesto de trabajo inherentes a cada actividad laboral que se vaya a realizar. Por ejemplo, una persona que está a ver, en una planta concentradora y está viendo una faja transportadora, no va a tener los mismos riesgos de exposición que otra persona que está en un laboratorio analizando muestras o por último, y ambos están trabajando dentro de un área de mina, ¿no? Pero entonces tengo que reconocer que para cada puesto de trabajo los riesgos potenciales a la salud son distintos, mientras que a uno lo tengo que proteger de lo que puedan ser exposición a químicos en un laboratorio, el que está al lado de la faja transportadora, lo tengo que proteger de agentes físicos que van a ser el polvo y el ruido principalmente. Además de que si trabajamos de día como de noche, vamos a estar expuestos a calor o frío. ¿Listo? Ahora, una vez que ya he hecho el reconocimiento y ya le dije, ya tengo identificado el riesgo potencial, hago mi evaluación. ¿Cuánto? En el caso del trabajador que está junto a la faja transportadora, ¿cuánto riesgo va a significar que esté allí en cuanto a exposición a calor, en cuanto a ruido que le llegue, en cuanto a concentración de polvo respirable que puede estar expuesto? Entonces tengo que evaluar y ver que esos valores de polvo, de ruido y de calor no excedan los máximos permitidos por las normas que hemos mencionado anteriormente. En tal caso, si es que lo exceden,
tengo que tener mecanismos de limitación de exposición. Recordemos que cuando teníamos algo que excedía los límites permitidos, teníamos que recurrir a mecanismos de limitar la exposición, no solamente con el EPP, que era el último escalón del peldaño de esa escalera de prevención, que es directamente el trabajador, sino teníamos que ver desde la fuente y ver si es que podíamos alejar el peligro o el agente que es el dañino, lo más posible el trabajador. En este caso, pues si puedo aislar el polvo de la faja transportadora, enhorabuena. Si es que al trabajador puedo darle en su puesto de trabajo de vigilancia un punto de sombra, ahí van otras dos. Si además está con un EPP que lo limita para el polvo y que para el sol tiene un casco con una protección para exposición lumínica que cubra el cuello y parte del rostro, enhorabuena. Si es que está con un mameluco de trabajo que cubre manos y tiene guantes, entonces estoy protegiendo manos y la max que puede la exposición al sol. Si además de eso le coloco tiene y dispone un bloqueador solar para las zonas que quedan expuestas, es una mayor protección. Si vemos el tema del ruido, y tengo aislada la faja transportadora, entonces parte del ruido va a estar aislado en su origen y lo que él tenga que estar va a tener una protección auditiva, sea por tapones auditivos u orejeras, y entonces voy a partir de allí, de esa evaluación, ejecutar mis estrategias para controlar o minimizar el riesgo. ¿Es posible erradicarlo? La mayor parte de veces no, no es posible, pero sí minimizarlo. Y esos son mis mecanismos de control. ¿Listo? No nos olvidemos. Entonces son 4. Y van en ese orden, lo relativo. Ojo que les estoy avisando, van en ese orden. Me anticipo en el diseño, los reconozco en el puesto, las evalúo in situ y ejecuto el control limitando o minimizando el riesgo. ¿Listo? Entonces, acá como habíamos visto, es necesario inspeccionar las áreas de trabajo en el reconocimiento, identificar los procesos que puedan ser potencialmente dañinos, como hemos mencionado, y estas, qué medidas de control serían las más convenientes para este caso. En el caso de la evaluación, hay que analizar si es que estas exposiciones sobrepasan los límites máximos permitibles, como he dicho, evaluar si los valores de exposición sobrepasan nuestras normativas. Ahora, las normativas no se hicieron del aire, se hicieron en base a medición de las lesiones que se produjeron por la exposición. Entonces, tienen un sustento científico para decir hasta tantos decibeles, en el caso de ruido, que eran 80, podemos tener tal consideración y a partir de 80 tenemos que tener otro manejo porque ya es más dañino. Lo mismo que tenemos en ruido, lo podemos ver en calor, lo podemos ver en frío, lo podemos ver vibración en diferentes agentes. En la fase de control, recordemos que era el último punto, que lo ideal cuando tenemos que hacer un control, nuestro control lo ideal es tenerlo en la fuente de donde se emana el riesgo, peligro o el agente, y que la última fase de control es el trabajador al que le pongo un EPP, un equipo de protección personal, pero permanentemente yo tengo que estar capacitando a mi trabajador y asistiendo a charlas de 5 minutos, a recordaris permanentes de los que son los riesgos de exposición a nuestro trabajo y nunca, por nunca nos olvidemos de que esos 5 minutos de tomar atención en esa charla son importantes porque los accidentes y los problemas se generan del exceso de confianza y el dar por sabido la instrucción. Uno tiene que ser consciente del peligro permanentemente para estar permanentemente alerta y no dar por supuesto que ya son cosas sabidas y ¿cómo se dice? eh, Actuar con extrema o con un abuso de confianza en lo que ya sabemos. Allí ocurren los accidentes. Entonces, recordemos dónde ejecutamos el control de los agentes, primero en la fuente y progresivamente llegamos hasta en el aislamiento, en la reducción y llegamos hasta el trabajador hasta colocarle el EPP. Y la repetición, el feedback
de toda la información periódicamente para asegurarnos que los procedimientos sean trabajos seguros. Entonces, también a nivel de control es muy bueno pensar en que hay medidas de protección colectiva que estábamos mencionando. La elección de los equipos de protección de personal es importante. Había que tener una formación y un entrenamiento y ojo, tenemos que tener mucho atención a los valores límite para ejecutar un control apropiado. Recordemos que este control lo vamos a tener como una evaluación al final en las repercusiones que va a tener al trabajador. Por ejemplo, hablemos de ruido. Nuevamente, es un tema que ya lo conocemos bastante. Si yo tengo una persona a la que le estoy sometiendo en un trabajo, en un puesto de trabajo que su ambiente laboral tiene ruido, he aislado mi fuente de ruido, pero aún así emana ruido. El ruido que emana la fuente es mucho más de 80 decibeles, lo he controlado, pero además mi trabajador utiliza su protección auditiva y además de guardar cierta distancia de la fuente, he hecho que tenga este, turnos rotativos que ya no son 8 horas, sino de un periodo más corto porque es excesivo el ruido al que está trabajando. Entonces, si yo a mi trabajador lo evalúo y de inicio no tiene ningún problema, o sea, al iniciar la labor no tiene ningún problema auditivo, pero a pesar de estar utilizando los EPPs y teniendo todas esas restricciones, eh, se ve afectada su audición, entonces, ¿qué puedo pensar? Uno, o mis aislamientos en la fuente no están funcionando, o no son suficientes, o no estamos usando adecuadamente la protección personal. O en tal caso, si ambos no son suficientes, replantear nuevamente el aislamiento en la fuente y la calidad del EPP que estoy utilizando con mi trabajador, ¿no? Entonces, hay que también asumir a nivel personal que si yo tengo un tapón auditivo y lo utilizo mal y no lo coloco bien porque me molesta o porque necesito hablar por la radio, es muy fastidioso estarme quitando y poniendo la protección y me quedo sin la protección un rato, entonces es un oído que va a estar expuesto a ruido. Entonces son varios factores en conjunto que interactúan para evaluar esta fase de control de la higiene ocupacional. Entonces, vamos a resumir todo lo que hemos hablado en lo que es la matriz y per se de la higiene ocupacional. Por fin, identificación de peligros, reconocimiento de riesgos. Vamos a ver, reconocemos un peligro, lo identificamos. Cuando identificamos un peligro, tenemos que evaluar el agente que está haciendo parte de ese peligro y llegar a alguna conclusión. Muy bien. Cuando reconocemos el peligro, vamos a ver que en nuestro proceso, vamos a reconocer el proceso, la actividad que estamos haciendo, la tecnología que estamos utilizando para realizar el proceso y el estudio del puesto de trabajo en el reconocimiento del proceso. Vamos a recopilar esos datos y vamos a evaluar los materiales, calidades y cantidades de contaminantes y vamos a compararlos con lo que se tiene de teoría epidemiológica respecto de la información que estamos viendo sobre el material, sobre la cantidad, sobre la gente en sí. Y la valoración de la exposición nos da una determinación de en cuanto tiempo y periodicidad. O sea, mientras más tiempo estamos expuestos, obviamente va a ser más riesgoso, como también la determinación de una concentración más alta de agente es mucho más riesgosa que una menor. Por eso es que hablábamos nosotros de medida de control. La evaluación de la gente. Entonces, una vez que ya hemos reconocido el peligro y que tenemos identificado a la gente, ya sabemos qué análisis podemos hacer para evaluar a la gente al que estamos eh, estudiando. Vamos a poder tomar muestras, vamos a hacer métodos de muestreo,
Y todos estos análisis nos van a llevar a una conclusión, nos van a definir primero la calidad, identificar a la gente que estamos en las características de la gente que estamos evaluando y en función de las características de la gente que estamos evaluando, es que nosotros vamos a poder ejecutar medidas de control. Más o menos es lo que les hemos explicado de una manera verbal en las láminas anteriores respecto de la exposición a ruido. Reconocemos el peligro de tener un trabajador al lado de la faja transportadora. Pero el tener un trabajador al lado de la faja transportadora es reconocer el proceso de minería, que la faja transportadora es parte de la tecnología utilizada en el proceso de minería y que es necesario tener a un trabajador vigilando la faja transportadora. Recopilamos los datos. En la faja transportadora vamos a necesitar que el trabajador esté expuesto a más de 80 decibeles, por decirlo así. Está expuesto a polvo a una concentración X y nosotros sabemos que con 80 decibeles a 85 decibeles es el tope máximo de exposición de un trabajador. Entonces tenemos que tener medidas de exposición. ¿Cuánto tiempo? Yo necesito que mi trabajador en la faja transportadora esté permanentemente. Entonces no puedo tener a una persona consciente trabajando 24/7. Entonces tengo que establecer turnos y voy a establecer turnos de 8 horas, de 6 horas, de 4 horas, dependiendo de la concentración de polvo, de ruido, de luz, de calor que vaya a emanarse en ese puesto de trabajo y voy a tener que limitarme por los valores máximos permitidos. Entonces, los agentes que tengo que ver, evaluación de agentes, ya, son polvo y ruido por lo pronto, ¿no? Entonces voy a tomar muestras, voy a ir a campo y voy a tomar muestras. Voy a ir con mi dosímetro de ruido, voy a tomar muestras de polvo y voy a tener mis criterios de evaluación comparativa, ¿no? Con mi norma técnica a la mano. Entonces, mis muestras obtenidas me van a decir tanto hay. Generalmente esto nosotros no lo hacemos como empresa contratista, sino ya directamente la empresa grande es la que los proporciona porque es parte de la evaluación de su IPRC. A partir de estos datos, nosotros vamos a llegar a ciertas conclusiones. El agente existente es tal, son partículas de tantas micras, puedo estar sometido con tal EPP, con tal máscara de silicón, con tales cartuchos, a tantas horas de exposición y mi medida de control es el uso de esa máscara de silicón con este tipo de cartucho y es el uso de orejeras y tapones auditivos o solo tapones auditivos o solo orejeras, etcétera. Entonces, ahí tengo el método de muestreo, ¿no? Tengo mejor dicho, tengo todas las conclusiones y todos mis mecanismos de control, mis medidas de control en ejecución. Entonces, es más fácil de entenderlo cuando lo hacemos hacia un ejemplo. Ahora, para ver los agentes ocupacionales y cómo es que ellos repercuten en nuestra persona, tenemos que ver que para que nos afecten tienen que tener alguna forma de ingreso que puede ser dentro del organismo o afectarnos desde fuera. El ruido ingresaba así, ¿no? Afectaba y de manera física entraba a través de nuestros huesecillos del oído y finalmente llegaba incluso hasta porciones del sistema nervioso que estaban intracraneales y podían incluso ahí causar lesión. Pero esa no es la única forma de ingreso. Tenemos las vías respiratorias, la vía digestiva e incluso la cutánea. La vía respiratoria inicia en las fosas nasales y llega hasta los alvéolos pulmonares. Cualquier cosa que ingrese por vía respiratoria que podamos inhalar, que puedan ser químicos, vapores, nieblas, que las podamos inhalar y que sean partículas muy finitas, nos pueden afectar. Moléculas finitas nos van a afectar. Nosotros hablamos y cuando hablamos también tragamos aire. Entonces, ¿nuestra vía digestiva también puede verse afectada? Sí. Entonces, nuestra vía digestiva inicia en la cavidad oral y va por todo el tubo digestivo hasta el final y puede haberse afectado dependiendo de la concentración, cantidad de aire. Si es que tenemos algo que nos limita, no nos limita, es otra cosa.
La vía cutánea para lo que son organismos y sustancias químicas es muy importante. ¿Por qué? Porque hay sustancias que las podemos absorber con piel. Recordemos que nuestra piel tiene 2 metros cuadrados y por debajo de la epidermis, que es lo que alcanzamos a ver, hay un tejido celular subcutáneo que está compuesto principalmente por lípidos, grasa, y que muchos agentes químicos para la absorción necesitan de esa grasita para, para, para ingresar en nuestro organismo. Los rodenticidas, por ir muy, muy cerca a lo que tenemos en casa, no solamente los insecticidas o los rodenticidas, cuando nosotros no solamente los pueden envenenarse por beber, que esa sería la vía digestiva, ¿no? Sino que también de la manipulación del rodenticida, que podemos absorberlo por piel, precisamente porque esa grasa subcutánea favorece que esos químicos puedan ser absorbidos y que lleguen a torrente sanguíneo y se dispersen a nivel sistémico en nuestro organismo. Entonces eso no es tan ajeno. Ahora, también puede ser por inoculación. Cuando hablamos de inoculaciones que hemos roto la barrera de la piel y por una aguja hipodérmica o algo ha llegado, o por una herida abierta también expuesta ha llegado alguna gente. Como hemos visto, los agentes biológicos, que son microorganismos vivos, van a ser los primeros ante la pérdida de continuidad de la piel, de ser los que van a aprovechar de ingresar en nuestro sistema biológico para favorecer en buen cristiano, en utilizarnos para reproducirse y continuar su ciclo de vida, o que nosotros participemos, seamos parte de su ciclo, en el sentido de que se van a alimentar de nosotros. Ahora, para ver lo que es la medición de los tipos de agentes y la medición de la exposición a agentes, como habíamos mencionado, a nivel nacional tenemos un decreto supremo que es el 015 del 2005, el que nos da un parámetro de lo que es la exposición ambiental a químicos y que nos brinda los límites máximos permitidos. Entonces, los agentes químicos pueden provenir de materia orgánica, inorgánica, pueden ser estados en los que están determinados elementos, se pueden propagar como polvos, como humos, como nievas, como neblinas, vapores, o su estado puede ser simplemente gaseoso. Algunos ácidos también los podemos inhalar. Cuando hablamos de material particulado que es volátil, ujú, hablamos de partículas menores a 100 micras, y estas partículas a menores a 100 micras pueden mantenerse en suspensión. Pero para distinguir lo que pueda hacer estas aerosoles, porque son aerosoles, los tenemos más o menos graduados por tamaño. El polvo que mide entre 0,1 y 25 micras, ¿no? Sedimentan porque son más o menos pesados. Las neblinas también son un poquito más pesadas que el polvo porque están formadas por sustancias que miden entre 2 y 60 micros. O sea, suplica el tamaño de las partículas sólidas que forman el polvo. Pero en este caso, las neblinas están unidas a moléculas de agua, o sea, moléculas líquidas, son partículas líquidas, y se llegan a ellas por condensación. Entonces adhieren por condensación. Entonces una neblina. El humo y las nieblas son las que tienen menor tamaño, son menores a 0,1 micras, 0,01 micras, son las más chiquititas. Mientras que las nieblas son como las neblinas, partículas líquidas, los humos son partículas sólidas. Entonces distingamos un polvo y un húmedo, perdón, un polvo y un humo son partículas sólidas, los humos son más pequeñitos y los polvos son con más de 25 micras,
mientras que a partir de partículas líquidas tenemos las nieblas, que son las más chiquititas, de 0,01, y las neblinas que llegan entre 2 y 60 micras. ¿Listo? Sin embargo, todas estas por tener un tamaño menor a 100 micras están en suspensión. Cuando hablamos de gases dentro de los agentes químicos, puede ser que se trate de una condición especial de un elemento para mantenerlo en estado gaseoso y que sobre todo cuando hablamos de los elementos químicos que puedan estar en estado gaseoso, tienen la particularidad de desplazar al aire, ¿no? Entonces, como estos son elementos que bajo condiciones, determinadas condiciones, se encuentran en el estado gaseoso, es posible que en algún momento que varíen esas condiciones puedan cambiar su estado de gaseoso a líquido, de gaseoso a sólido. Puede darse. Cuando hablamos de agentes químicos como vapores, es una dispersión de moléculas que se mezcla con el aire, no lo desplaza, sino que se mezcla con el aire y que en condiciones normales, o sea, que cuando están en el estado normal de la materia, condensan en líquidos o en sólidos y se pueden disipar los vapores. Vámonos para acá. Entonces, gases, su estado en condiciones especiales, su estado, elemento que en una condición especial es gaseoso. Vapores es su condición normal. En condición normal pueden ser líquidos o sólidos y se pueden disipar. En ambos casos, la manipulación de gases o vapores, siempre necesitamos estar protegidos por un equipo de protección personal que proteja principalmente las vías respiratorias y las mucosas por donde puedan absorberse con mayor facilidad. Que esas son las vías por inhalación en las que tenemos que estar más protegidos. Cuando hablamos de los agentes ocupacionales de tipo físico, habíamos mencionado en una charla anterior el ruido. Se van a olvidar, ya no vamos a hablar en esta charla más del ruido, ya no tenemos ejemplo. Pero también hay otros agentes físicos que puedan afectarnos como personas. En este caso puede ser las temperaturas. La variación de temperaturas puede afectar y puede producir un tanto desequilibrios electrolíticos como puede producir también la necrosis o la falla en la circulación. Cuando hablamos de frío intenso, hablamos que el frío intenso puede quemar. Cuando hablamos de nitrógeno líquido o enfriamiento a base de nitrógeno, podemos quemar y podemos congelar con nitrógeno. Entonces, muchos de estos agentes físicos, de uso controlado, los utilizamos también en medicina para hacer algunos tratamientos. Pero hay que tener en cuenta que el nitrógeno puede producir quemadura. Las quemaduras condicionan una falla en la circulación y muerte del tejido, que es la necrosis. Y si es que hablamos de frío intenso, ya no por nitrógeno, sino por un frío ambiental, podemos conseguir producir hipotermia. Entonces, las personas que trabajan en tamales frigoríficos tienen que estar protegidas contra la hipotermia con un traje que los aísle del frío. Cosa distinta pasaría a cuando hablamos de un agente físico que es el calor intenso. Volvemos a nuestro ejemplo del trabajador junto a la faja transportadora, que puede deshidratarse y puede producir un desequilibrio hidroelectrolítico. Pero cuando trabajamos en minería, por ejemplo, y trabajamos en interior mina y trabajan en socavón, hay que calcular también un desequilibrio, una pérdida de agua por perspiración y por hiperventilación, porque en los socavones también hay un aumento de temperatura por la falta de ventilación. Entonces, eso también puede condicionar una hiperventilación, o sea, que respiremos más seguido,
y ese vapor de agua que perdemos cada vez que hiperventilamos, condicionarnos una deshidratación igual a un desequilibrio hidroelectrolítico que puede llevarnos también a una falla multiorgánica y producirnos un shock, similar al de la hipotermia, ¿no? O sea, son diferentes causas, pero llegamos a un shock. Nuevamente, las normas técnicas nos van a hacer los parámetros para indicarnos a partir de qué medida, a partir de qué nivel de exposición, nosotros tenemos que colocar medidas de control en cuanto a la medición de los periodos de exposición y descanso que hay que alternar, la aclimatación que debe de tener una persona para exponerse tanto a frío como a calor, y el proporcionar suministros necesarios como agua, en ambos casos para sea tibia o simplemente para rehidratar y contrarrestar la pérdida de líquidos, o el EPP adecuado para limitar la pérdida de calor propia del organismo, ¿no? Conseguir el aislamiento térmico. También dentro de los agentes ocupacionales del tipo físico encontramos a la iluminación. Y entonces la iluminación en un recinto por ejemplo, apilar cajas no va a ser la misma y necesaria que requiera un relojero para colocar adecuadamente las piezas dentro de su maquinaria, ¿no? Entonces, normalmente en un ambiente regular tenemos entre 150 a 300 lúmenes, y cuando tenemos una actividad que ya es de muy precisión, pasamos de los 300 a más. Entonces, acá en Lux, expresado en Lux, como les decía acá, pasillos, bodegas, la sala de mi casa, como ahora, puede llegar hasta 150 lux, pero cuando yo necesito algo que sea con mucha precisión, voy a trabajar entre 500 lux para detalles finos, para ya hacer revisión prolija, cortes o trazados, ya tengo 1000, y si es que necesito más detalles finos y montaje, puedo llegar hasta necesitar hasta 2000 lux. ¿Listo? Entonces, la necesidad va de acuerdo a la actividad. También hablamos en algún momento del agente físico que es vibración. Y la vibración, generalmente cuando trabajamos con estos equipos aquí de perforación, ¿no?, la podemos medir, y dependiendo de qué zona del cuerpo esté expuesta a este tipo de maquinaria, también va a repercutir en cómo afecta o la aparición de algún tipo de lesión o enfermedad a nivel osteomuscular circulatorio. En el caso del uso de maquinaria en el que necesitamos trabajar con todo el cuerpo, principalmente se ve que el problema es a nivel osteomuscular en miembros inferiores y circulatorio en miembros inferiores, porque contrarresta la capacidad fisiológica normal del organismo del retorno del flujo venoso hacia el corazón, y tienden a ser problemas más de tipo circulatorio en miembros inferiores. También a nivel nervioso y osteomuscular, porque dependiendo de la edad del operador del equipo, pues vamos a tener mayor o menor cantidad de grosor en lo que es el cartílago, que va a ser golpeado de todas maneras y afectado por la vibración al momento de la manipulación del equipo. Y naturalmente que a menos grosor de cartílago va la posibilidad de hacer lesión a nivel articular. Como pueden ver, ahí hay un dosímetro de la cantidad de vibración que tiene el uso del taladro, y lo mismo se puede afectar con otra maquinaria. Muy bien, entonces hemos revisado lo que son los agentes químicos, los agentes físicos, y hemos hablado también de lo que son los agentes biológicos. Para redondear la idea de agentes biológicos, porque no son propios más que del ambiente, más que nada hospitalario, del área de salud, más que nada cuando estamos expuestos. Y en casos excepcionales como el que hubo hace 2 años de la pandemia, en que querámoslo o no, estábamos expuestos directa e indirectamente todos a la propagación de enfermedad.
fuera de esas circunstancias, no estamos tan propensos a la exposición de agentes biológicos. Pero de serlo es porque nosotros somos parte de su ciclo, como ciclo de vida, es que se desarrollan parte de su ciclo de vida en nosotros, o es que tangencialmente pueden afectarnos porque liberan algún tipo de sustancia o porque nosotros por estar en contacto con ellos nos vemos afectados por alguna sustancia que los microorganismos liberan o que producen dentro de nosotros, ¿no? Ahora, ¿nosotros tenemos microorganismos? Sí. Nosotros tenemos una flora que es propia, tanto en orofaringe, en intestino, sí. Pero eso no cuenta como elementos o agentes de riesgo. Son flora normal. Hablamos de agentes patógenos, como COVID, por ejemplo, ¿no? Ahora, es muy importante mencionar también en lo que es higiene ocupacional el manejo de los residuos sólidos. Un residuo sólido, perdón, es aquello que queda como desecho procedente de la transformación o de nuestra cadena productiva. Por ejemplo, en este caso, cada manito sostiene algo, sostiene vidrio, sostiene plástico, sostiene pilas, sostiene hilos, sostiene batería, un cartón de huevos. O sea, todo es el final de la cadena productiva y sin embargo es un residuo. Pero lo importante de los residuos es que nosotros tenemos que lidiar con el periodo que tarda ese residuo en volver a ser parte del medio ambiente, que se descomponga y que no interrumpa lo que es el medio ambiente de los otros seres vivos o de nosotros como personas, generando o dificultando la realización de nuestras actividades normales. Entiéndase, si nosotros vamos a enterrar un residuo y este residuo no se descompone, lo que vamos a afectar es la calidad del suelo. Entonces, si nos ponemos en un grado extremo y nosotros picamos plástico en el afán de que se descomponga más rápido mientras más chiquita es la partícula, por más que la piquemos va a seguir siendo plástico, va a tardar mucho tiempo en degradarse. Y por más que la mezclemos con tierra compostada, igual ese plástico no va a aportar ningún nutriente para el desarrollo de la actividad que es agrícola, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va a contaminar, solamente va a ser un estorbo en el desarrollo y la germinación de la planta hasta que vuelva a hacerse material particulado útil, va a ser mucho, pero mucho, mucho tiempo su descomposición. De ahí radica la importancia que cuando nosotros hacemos uso de algún elemento que va a generar residuo, tengamos la conciencia de hacer un uso racional de los elementos que generan residuos con una eliminación muy prolongada o con un periodo de descomposición muy prolongado. Y esto es lo que procura combatir el reciclado. Entonces, si tenemos alguna sustancia que tarda mucho tiempo en el ambiente en formar detritus, lo que trata de ser el reciclado es darle un segundo uso, una segunda vida para que siga siendo utilizado hasta que cumpla su vida útil y de allí ya pase a una degradación de una manera más fácil. Tengamos una idea que los empaques Tetrabric donde nos vienen los jugos y la leche demoran 30 años y son una mezcla de cartón, plástico y un recubrimiento de aluminio. 30 años en destruirse. La ropa que vestimos de algodón o lino, esos jeans que cambiamos rasgados, desteñidos, demoran 1 a 5 meses o quizás un poco más, dependiendo del grosor de la fibra, en derruirse. La colilla del cigarro demora 2 años en deshacerse y durante ese periodo va liberando sustancias que resultan ser tóxicas y metales pesados que de no ser procesados pueden ser absorbidos por las plantas que puedan crecer en un ambiente cubierto por el detritus de colilla de cigarrillo.
El cuero de las zapatillas o los plásticos de las zapatillas y de las suelas pueden tardar hasta 2 años, los plásticos 300 años. Un encendedor plástico con parte metálica también puede tardar hasta 100 años. El vidrio va a seguir con nosotros y contará la historia de todos. El zapato de cuero de 3 a 5 años porque tiene gomas. Una ropa sintética como nuestros chalecos de seguridad que tiene parte algodón, pero una buena parte porque es material refractante, tiene parte sintética, va a tardar no los 6 meses a un año, sino 40 años. Y una botella plástica, pues compite con la de vidrio y tardará 1000 años en destruirse. Entonces, la importancia de saber elegir los elementos y saber cuántas veces vamos a poder utilizarlo, también tiene que generar en nosotros la conciencia de saber con qué frecuencia y con qué responsabilidad hacemos uso de cada cosa. Y también participar más en lo que es el reciclado de los materiales para no solamente tener nosotros un medio ambiente hermoso, bonito, con plantas, con aire respirable y todo, sino también pensar en las futuras generaciones que también tienen derecho, nuestros hijos y nuestros nietos, a tener una calidad de medio ambiente tal cual, a poder cultivar en una tierra fértil sus alimentos y no en superficies producidas por rellenos de residuos que no han sido a lo largo de este tiempo todavía digestados adecuadamente. La cantidad de residuos sólidos en Perú, la verdad que me da pena de esta lámina porque no se nota mucho, he tenido que recurrir a otro listado, pero en la parte de franja azul es nuestro residuo orgánico, realmente nuestro residuo orgánico. Las franjas más grandes las conforman el papel carbónico, papel higiénico, si ustedes ven. El papel en buena cuenta se puede reciclar. Hay muchas veces que utilizan papel reciclado para la confección de cajas o cosas por el estilo. Habría que priorizar por conciencia el uso de productos del reciclado, plásticos livianos, plásticos rígidos, materiales textiles, el vidrio que nos va a acompañar. Tenemos un 4,72% de residuos de vidrio y que lo estamos cambiando por plástico. O sea, si el vidrio dura 4000 años, pero el vidrio se puede reciclar más fácilmente que el plástico. En fin, las baterías no tanto. Acá tenemos una gráfica que es un poco más bonita, pero este es el 2012, la otra era mucho más reciente, sin embargo, no le he podido conseguir más nítido. Pero siempre en las gráficas lo que prima a grandes es la materia orgánica. Luego sigue en porcentaje 9,9 el plástico. Los residuos peligrosos en un 6,6. El papel está en un 5,2. El cartón va en un 3,8. Las telas y textiles, que son grandes contaminantes, están en 1,5. Bueno, y los Tetra Pak, el 0,5. Pues, elijamos sabiamente los materiales de residuo, porque no es agradable llenar nuestra naturaleza con botaderos de basura como el de arriba, o nuestras costas, porque legalmente casi todos los residuos que no van a un botadero terminan en el mar y tenemos islotes flotantes de basura en el mar, que finalmente los animales y la fauna son las que pagan las consecuencias al tener tanta basura. Los plásticos los confunden con medusas, las tortugas las consumen. Ahí tienen a un caballito de mar que normalmente debería estar aferrado a un alga para tener sujeción y ahí lo tenemos sujeto a un hisopo. O las vísceras de un ave marina llenas de tapas y residuos plásticos. Es una pena. Entonces, seamos conscientes del uso de los plásticos y de los cartones que tenemos a la mano y procuremos, en primer lugar, disminuir su uso y si es que hacemos de uso de ellos, pues hagamos luego un adecuado distribución de basuras para procurar en la medida de lo posible
que los plásticos, cartones y vidrios puedan ser reciclados y tener una siguiente vida y no generar más residuos sobre el que ya hay. Entonces, habíamos dicho que los botaderos, al margen de que demoran mucho los detritus en derruirse, son también fuentes de microorganismos y de otros vectores como las ratas y ratones que constituyen un riesgo para la sociedad. Por eso deben estudiarse bien dónde se va a colocar un botadero y debe de también tenerse en cuenta qué manejo se le va a dar al botadero. Ahora, hay algunas sustancias que liberarlas en un botadero abiertamente son peligrosas, como son las baterías con residuos de níquel y cadmio, que es preferible cuando tengamos algún tipo de batería, cualquier tipo de batería, pues en consideración de que los plásticos tardan mucho en derruirse, coloquemos las baterías en desuso dentro de algún contenedor plástico, precisamente porque de dejarlos libres, liberar a la intemperie metales pesados que pueden resultar más contaminantes y más problemáticos que otras sustancias libres. Sobre todo si es que entran en contacto con agua o con suelos, ¿no? Ahora, la contaminación del agua. Si bien ya hemos hablado de que la basura o termina en el suelo o termina en el agua, esas grandes masas de basura en el mar o en cualquier superficie de agua limita la oxigenación del agua y al limitar la oxigenación del agua perturba lo que es el medio ambiente de la flora que vive, la flora acuífera que vive dentro, que proporciona nutrientes, que proporciona oxígeno y que por tanto perturba las cadenas alimenticias. Entonces perjudica la flora y la fauna acuífera en cualquier parte, sea en agua dulce o sea en agua salada. En el aire, por la descomposición, hemos visto que también puede liberar vapores, también puede liberarse, en caso de la quema, liberarse humo por quema de residuos con contenido químico, sobre todo si es que lo que se ha hecho quema ha sido de plásticos, ¿no? Porque son desechos de hidrocarburos que ya tenemos bastante con lo que es la capa de disminución de la capa de ozono y el CO2 que tenemos en nuestro medio ambiente y que genera el efecto invernadero. Entonces, hay que ver por eso la posibilidad de reducir el uso de materiales que tienen una larga duración en su degradación y de preferencia optar por aquellos que tienen una opción de reutilización. Y por estas características descritas es que tienen un impacto en la sociedad y perjudican a la salud, los residuos en descomposición, también por los vectores que proliferan por la descomposición, e incluso de los desechos naturales, de los biológicos. O sea, si yo tengo mi piña, mi fruta que está en proceso de descomposición y la dejo a la intemperie, probablemente vengan más moscas a que si yo composto la piña o la fruta que está en descomposición y hago composta y hago una capa en un biodigestor, coloco las materias orgánicas y le coloco una capa seca y una capa de serrín y sobre eso voy haciendo capa tras capa porque voy cubriendo la parte del material y bueno, si tengo mis lombrices allí para que vayan trabajando en el biodigestor natural y hacer mi compostaje en casa, sería lo ideal que lo podamos hacer todos, que un compostaje bien llevado no produce olor, no sería lo ideal que todos pudiéramos comprometernos con el medio ambiente de esa manera, ¿no? Pero bueno, eh, no quiero decir ilusión, pero es una utopía y la utopía siempre sirve para avanzar. Así que pensemos positivamente y el objetivo de esta parte final de la charla, al hablar de los residuos en el medio ambiente, más que nada es para comprometerlos a tener un poquito más de conciencia al momento que nosotros nos compramos las cosas para nuestros víveres a la casa o cuando nosotros generamos cualquier tipo de residuo, porque no solamente es la industria la que genera residuos, nosotros como
como personas vivimos en una sociedad de consumo y generamos también mucho residuo. Entonces hay que ser conscientes del residuo que generamos y de cómo es que este residuo va a afectar no solamente a nuestro medio ambiente, sino a las generaciones futuras, porque creo que casi todos tenemos hijos y aspiramos a que nuestros hijos tengan sus, su familia también y sus nietos y tengan la posibilidad de vivir en un mundo bonito, mejor. Entonces, cuidemos también a través del control de estos residuos de lo que vamos a heredar para nuestros hijos y para las futuras generaciones, ¿no? Muy bien, entonces creo que con esto hemos repasado casi todo lo que es el tema del charla, unas fotitos sugerentes de la quema de basura, de unas ratitas comiéndose algo de la basura, los capis o chinches o cucarachas, como quisiéramos llamarlos, proliferan también por la basura y las moscas también para la descomposición. Ah, me estaba olvidando. Hay una nueva ley de gestión integral de residuos sólidos, que es el decreto legislativo número 1278. Recordemos que los residuos orgánicos, ahí van todo lo que es producto de la naturaleza, en los envases de verdes, van los residuos de vidrio, pero no entran ahí los fluorescentes. Los plásticos van en los barriles blancos, el cartón y el papel van en tarros azules. Los residuos peligrosos se caracterizan por el color rojo y los metálicos, que vienen todos los enlatados, van a los tachos amarillos. Muy bien, señores. Creo que hemos repasado lo más importante en líneas generales, en un lapso corto. Me he excedido, esperaba que fueran 45 minutos, pero vamos un poquito más de una hora. Repasen, el examen está fácil y está básicamente todo lo que hemos hecho hincapié en la charla. Muy buena suerte. Nos vemos en 30 días. Buenas noches.